si quieres hacer dinero, quieres hacerte millonario, Alemania no es para ti. Hoy tenemos el placer de conversar con José Bello, un talentoso creador de contenido que se dedica a informar sobre los acontecimientos en Alemania. Este espacio es gracias a la organización Fuertes para la Vida y a la clínica Benimedia. A ver, yo vivía en Táchira, Venezuela, y bueno, hacía muchas cosas para ese tiempo. Trabajaba, estudiaba comunicación social, además hacía teatro y hacía modelaje. Entonces, sí, me gusta como todo este ambiente artístico, de poder expresarme, poder hacer contenido y todas estas cosas. Intenté en su tiempo hacer contenido para YouTube y no se me dio mucho porque era un poco inexperto de cómo debía hacerlo y además de eso me daba mucha vergüenza porque en Venezuela hay como un tabú de que las personas a veces no te apoyan con los emprendimientos, las ideas que tú tengas. Y me daba mucho miedo de que mis compañeros, por ejemplo, en comunicación social, me fueran a tratar un poquito mal o burlarse de mí. Lo bueno es que como era comunicación social, pues igual todos trabajábamos como lo mismo, unos compañeros estaban en radio, otros compañeros hacían otro tipo de cosas, teatro, modelaje, había reinas también participando ahí en clases y pues me parecía genial porque pues todos hacíamos como algo así artístico. Y bueno, sí me la pasaba muy ocupado, porque cabe resaltar que haciendo tantas cosas como trabajando, a veces pasaba toda la noche despierto porque igual pues hay que tener dinero, ¿no? Pues era Venezuela y era un poquito rudo el tema de pues yo vivía solo en ese momento igual y pues tenía que cubrir como muchas cosas. Entonces, sí o sí tenía que trabajar para poder pues pagármelo de modelaje, pagármelo de teatro, porque teatro lo estuve haciendo como un año y pico y es algo que igual me encanta un montón y yo amo a mi profesora, por ejemplo, y sí estoy viendo siempre eso. Nada, eso era lo que yo hacía en Venezuela cuando estuve un tiempito en Chile. O sea, me fui de Venezuela, me fui a Chile, solamente fueron unos 5 meses y a ver, en Chile lo único que hice fue trabajar, solamente intenté hacer modelaje, pero el trabajo no me dejaba hacer modelaje, así que ahí descubrí pues que tenía que buscar otras formas, otro lugar donde yo pudiera desenvolverme un poquito más y tener un poquito más de tiempo, hacer otras cosas. Fue donde investigué. Mi querido José, antes de dar ese gran paso y irte a mudar a otro país, ¿cómo te imaginabas que sería tu experiencia de vivir fuera? Más allá de las razones que te llevaron a salir de tu tierra. ¿Qué imagen tenía yo antes de irme a otro país? Tenía muchas ideas en mi cabeza porque desde pequeño siempre quise irme a otro país, tanto para aprender como un nuevo idioma, porque me han gustado siempre los idiomas, como también pues conocer gente de otras culturas, porque me parece que es increíble eso de poder conocer a gente que es totalmente diferente a ti. O sea, no piensan igual, no actúan igual, de acuerdo al clima, en este caso de Alemania, pues se comportan de forma diferente y pasa también en Chile. Yo viví en el sur de Chile, que es la Patagonia, y allí es siempre frío, o sea, es como acá, más o menos, tal vez no tan intenso, pero la gente igual es muy diferente. O sea, a pesar de ser Latinoamérica, es diferente a Venezuela, por ejemplo. Entonces esa idea que yo tenía era como de poder experimentar algo que no fuera igual de donde yo nací. O sea, porque a mí nunca me gustó donde yo nací. Es totalmente cierto, no lo tengo que ocultar, yo siempre lo digo. Eh, y mi idea, pues obviamente era irme a un lugar que fuera grande, donde las personas fueran muy diferentes y donde yo experimentara algo totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado desde que yo nací. ¿Algo más que quisiera agregar? Mm. Bueno, tenía esa idea de que, no sé, uno ve muchas cosas en redes sociales a veces que la gente cuando emigra la pasa muy bien. O sea, siempre esa idea de que como que, wow, están de fiestas, tienen amigos nuevos, totalmente diferentes, que hablan otros idiomas, siempre son muchas culturas en un grupo de amigos. Y pues en mi cabeza siempre estuvo como esa idea y me parecía tan genial. Y lo primero que lo viví fue en Chile, porque es un lugar muy turístico en el que yo vivía y siempre había gente de Francia. Conocí una señora francesa súper linda, ahí fue la primera persona de Alemania que yo conocí, un señor, luego otros señores más. Ellos hablaban español porque era un profesor de español de acá de Alemania y gente de Brasil, o sea, muchas culturas y como tener ese toque con otras culturas me abrió la mente a pensar de que, wow, uno puede ir a cualquier lugar, es cierto que se necesitan sacrificios como por ejemplo dinero y pues pasaporte, pero como que sí es posible cruzar al otro lado del mundo. Como que ese pequeño toque con otras culturas fue abrirme un poquito más la mente, porque tal vez uno no crece con esa idea de que, bueno, no, uno crece con esa idea,
en Latinoamérica o en mi caso en Venezuela, de que es muy difícil viajar. O sea, es muy difícil salir de tu país a otro país. Como que es un sacrificio muy grande y solamente la gente que tiene mucho dinero lo puede hacer. Entonces, es cierto, es un sacrificio muy grande, pero no es imposible. O sea, sí se puede hacer. Recuerdo perfectamente el primer día que llegué a Alemania. Mi primera impresión fue que todo era muy distinto, o sea, se veía todo muy, pero muy limpio. Y además me pareció un poco caótico el tema del tren, porque pues obviamente yo jamás había usado tren. Disculpa. Sí, porque tampoco había usado el metro de Caracas. Tampoco. Em, Era mi primera vez que me montaba en tren y yo dije, wow, no sé si me puedo acostumbrar a lo difícil que es estar pendiente de los números, que si es el correcto no, que no te puedes montar en este porque este es rápido y este no lo cubre el ticket, entonces como que es bastante complicado. Y además el intentar creer en esos momentos que podía entender los números o cuando estaban intentando decir algo para identificar los trenes. O sea, como que no podía, a pesar de que había estudiado un poquito de alemán, solamente como el halo o algunos números, no podía identificar nada. Era como que no podía entenderlo simplemente. Y me pareció igual tan genial que en el momento del tren, es que nunca se me olvida, que cuando iba en el tren todo se veía tan lindo, o sea, parecía como una película. O sea, ir por la ventana y viendo todo el paisaje mientras iba en el tren era como que wow. O sea, estoy tal vez en el lugar indicado, fue lo que yo pensaba en ese momento. Y me pareció muy lindo. Nunca se me va a olvidar eso de la mente. O sea, es que es un recuerdo muy bello. Tengo videos. José, cuando llegaste a Alemania, ¿cuáles dirías que fueron los aspectos más desafiantes para adaptarse a una nueva vida? Lo más difícil de adaptarse creo que es el idioma, porque no tanto el clima. Yo digo que con una ropa adecuada uno puede vivir en cualquier tipo de clima. O sea, es súper primordial, pero el idioma es algo bastante complicado, porque es cierto que no es el inglés y nosotros, pues, o yo al menos vi clases de inglés en la escuela, no hablo inglés, pero puedo identificarlo. El alemán no, es una lengua totalmente diferente que jamás había escuchado en mi vida y fue como un choque el entender que sí o sí tenía que estudiar o aprender el idioma para poder hacer X cosas, o sea, hacer totalmente todo, necesito el idioma. Creo que ese es el choque más fuerte que tuve, además de una cosita, pero eso es un detallito, no sé si lo... José, en uno de los videos que vimos en tus redes sociales, notamos que compartes terapias o métodos de estudio. ¿Qué te motivó a incluir ese tipo de contenido y cómo crees que puede ayudar a más personas? Día número 6, estudiando alemán. Hallo Leute, wie geht's euch? Algunas personas me han pedido... El primer método que utilicé en los videos, que fue justamente eso, y fue cuando empecé a grabar videos acá en Alemania, era sobre el idioma. O sea, cada día aprendiendo un idioma. Por ejemplo, el video de hoy era día 1 aprendiendo alemán, día 2 aprendiendo alemán. Y sí, me funcionó bastante porque, por ejemplo, los colores nunca se me olvidaron. Y me lo estudié una sola vez. Entonces siento que esa dinámica de hablar como contigo mismo a través de, no sé, de videos o de la cámara y además de hacerlo con alguien más que sea un poco más dinámico y no simplemente ese de estudiar con el cuaderno y ya, hace que las cosas se te graben un poco más porque pues yo lo hice con un amigo ese video, nunca, no sé, fue como muy inesperado porque además yo estaba estudiando y le dije, oye, ¿quieres grabar conmigo un video? Y él dijo, sí, ok. Lo empezamos a grabar y fue como esa de, bueno, vamos a buscar cómo se dice qué color es esto, qué color es este, porque ni siquiera sabíamos cómo se dice qué color es este. Entonces lo buscamos y de ese modo como íbamos buscando cosas que fueran de ese mismo color y de verdad que sí funciona, o sea, hacerlo un poco más dinámico. El simple hecho de hacerlo como, bueno, a mí no me funciona, por ejemplo, estudiar, ponerme con el cuaderno a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y hacerlo de esa forma no me funciona. O sea, siento que no me queda nada en la cabeza. O sea, o puede quedarme, pero no puedo avanzar. Me siento estancado. Y no se me hace fácil, además se me hace muy aburrido. Uno de los métodos que utilizo más para aprender el idioma, o al menos mejorar, tal vez no para aprender, es escuchar música. O sea, yo intento escuchar siempre músicas en alemán, o si no, techno, pero eso ya es otro tema. Música en alemán. Y pues desde que yo llegué a Alemania, todas las películas o todos los videos o series y eso las veo todo en alemán, todo en alemán. Y ya pues el contenido sí es un poco difícil verlo todo en alemán porque el algoritmo está programado, entonces salen algunos en español,
pero intento como pasarlos para que me salgan solamente en alemán. O sea, siento que también es un poco más fácil identificarte con algunas palabras cuando estás viendo un video y si es un meme, pues es como más divertido porque sí o sí quieres entender qué es lo que está pasando. Em, entonces, no sé, algo tan sencillo que es como que diga un ejemplo como algo así, yo cuando estoy cocinando, entonces tú ves a la persona cocinando y simplemente dices esa frasecita en alemán, a ti ya te queda en la cabeza, es como un poco más identificable, si la ves en un libro cuando lo estás leyendo, pues ya sabes identificarla fácilmente. José, en este camino de adaptarse a una nueva vida y a un nuevo país, ¿has encontrado personas que hayan sido clave para ayudarte a superar tus miedos? ¿Y qué impacto han tenido en tus experiencias de vida? En Alemania es bastante difícil avanzar solo. O sea, una persona sola, además que con el clima y que acá además la integración no es tan fácil como uno cree, es necesario tener como personas que hablen tu mismo idioma o personas que no lo hablen pero quieran apoyarte. O sea, porque necesitas sí o sí, tal vez, ok, tú puedes una semana solo, pero ya al final de la semana como que no puedes más. O sea, necesitas hablar con alguien, salir un rato, distraerte o tal vez no solo distraerte, sino hablar el idioma o hablar tu propio idioma porque siento que igual es importante, porque a veces uno se rodea de tanto alemán que ya no puede más, simplemente no puede más y necesitas pues hablar un poco de español o sentir que al menos con la persona con la que estás hablando te entiende, porque obvio no es nada fácil poder, o sea, no es nada fácil querer expresar tus sentimientos en otro idioma cuando ni siquiera lo manejas al 100% o al 90%, porque pues, es cierto que al 100% pues, es bastante difícil. Entonces, obvio, sí, toca. Y yo he conocido, por ejemplo, aquí personas que... Yo no tengo familia acá en Alemania, pero tengo amigos que son como mi familia y pues yo súper agradecido de haberlos conocido porque sí o sí como que escapo de ese ambiente donde simplemente tengo que escuchar siempre alemán, estudiar alemán, a poder escaparme y poder sentirme un poquito más en mi zona de confort. Que eso no quiere decir que salir de su zona de confort sea difícil, ¿no? Eso no sea divertido. Es más, es muy divertido, pero bueno, necesitamos como sentirnos un poquito más, como, no sé. José, ¿en algún momento de tu experiencia viviendo en Alemania te has cuestionado la decisión de haber migrado? ¿Qué te llevó a replantearlo? ¿Y cómo enfrentaste esos momentos de duda? Si me he cuestionado algunas veces venir a Alemania, sí lo he hecho. Más que todo como en esos momentos donde entro en colapso, porque pues hago muchísimas cosas en alemán. Por ejemplo, ahorita estoy estudiando en Ausbildung, entonces obviamente hago todo eso en alemán, mi trabajo es en alemán, estudio ahorita alemán aparte de eso. Entonces, sí o sí, mi semana está rodeada de alemán y hay puntos donde si yo no entiendo, ok, para mí está súper bien porque yo sé que yo no manejo el idioma, pero llega un punto donde es todo esto demasiado que colapso y en esos colapsos es donde uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necesidad tengo yo como una persona que puede estar fácilmente en un país donde hablen su idioma, a estar en un país donde estoy aprendiendo un idioma nuevo, además estoy estudiando otro idioma? Es como, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿por qué yo estoy acá? ¿De verdad es necesario que yo haga esto? Entonces sí me lo he cuestionado como unas 4 veces, más que todo en esos momentos donde uno ya dice no puedo más. Pero sin embargo, pues obviamente uno está, o en mi caso, estoy como muy enfocado en lo que quiero y a pesar de que esas ideas lleguen a mi cabeza, pues igual se me pasa y sigo adelante. Me genera una gran duda. ¿Cómo hacer un Ausbildung sin idioma? Hacer un Ausbildung sin idioma, yo no lo recomiendo jamás. No lo recomiendo porque no digo que pueda hacerlo cualquier persona. Una persona un poco débil, o en el sentido de que si psicológicamente no estás preparado para que creas que eres un tonto por no entender algunas cosas, va a ser muy difícil poder hacer un Ausbildung y además estudiar en otro idioma. Porque es cierto que a veces te puedes sentar sin saber completamente todo lo que está pasando o no tener un contexto de lo que te están dando no tener un contexto de lo que te están dando en clases. O sea, es muy difícil. Además, tienes que manejar muchísimas palabras para poder entender algunas cosas. Algunos Ausbildung pueden ser un poco más difíciles que otros. Te dan hasta matemática en alemán. Y por más que sea que la matemática sea un general en todo el mundo, te la están dando en alemán. O sea, te están explicando qué debes hacer en alemán.
las fórmulas las puedes entender, pero viene siendo un poco igual difícil. Hay, por ejemplo, materias que te dan alemán también. Entonces, si te dan alemán encima del alemán que ya estás estudiando, el alemán de las clases puede ser un C1. Y obviamente, pues uno no, si no maneja ese nivel es bastante difícil. También hay clases que son como leyes, y esas leyes, normalmente en esas clases te dan muchísima materia, muchísima teoría, y no suelen mostrar imágenes. Entonces, en ese sentido, si no manejas el idioma, obviamente tu cabeza va a colapsar. O sea, llega un momento donde te puede doler la cabeza, donde es bastante difícil, o donde tú dices, o sea, quiero dejar de hacer el Ausbildung y listo. Un consejo que yo siempre doy cuando me preguntan, quiero ir a Alemania, yo les digo, piénselo muy, pero muy bien si quiere venirse a Alemania, y no simplemente investigue lo bueno. Investigue todo lo malo. Es cierto que cada persona puede vivir su propia experiencia, porque si no, pues obviamente no va a saber qué es lo que está pasando acá. Pero saber todo en general, o sea, si, por ejemplo, que necesitas el idioma para todo, para hacer todos los trámites necesitas el idioma, que obviamente algunas personas hablan inglés, por ejemplo, en los médicos, es cierto, pero no todo el mundo habla inglés. Donde yo vivo la gente no habla inglés, ninguno. Mi profesor no habla inglés, mis compañeros de trabajo no hablan inglés, y mis compañeros de estudio tampoco no hablan inglés. Entonces, es como simplemente hacerse una idea general de todo. Por ejemplo, el idioma es bastante difícil, o sea, no todo el mundo es capaz, bueno, todo el mundo puede ser capaz, pero no todo el mundo tiene la capacidad para ponerse 2 horas, 1 hora diaria, o de verdad ser disciplinado con el idioma. Es cierto que te acepta con inglés, pero pues no es la idea, porque aquí se trabaja es en alemán, todo se hace en alemán, y sí o sí, a largo plazo, pues tienes que tener el idioma. El clima no es nada fácil, hay gente que no le gusta el frío, y si no te gusta el frío, oye, mejor que no te vengas para acá, porque son, o sea, digamos que por corto, 4 meses de frío para meter los otros, pues que son más o menos promedio. ¿Qué otra cosa? Aquí la gente, la integración no es fácil, en el sentido de que hacer amigos alemanes no es nada fácil. ¿Qué es fácil hacer aquí amigos alemanes? Alemanes que ya hayan viajado. Alemanes que no hayan viajado tienen una mentalidad un poco más cerrada. Y es cierto que acá los alemanes tienen su grupo de amigos desde la escuela, o sea, tienen sus amigos desde el kinder, para nosotros que es un poco más fácil entenderlo de esa manera, y crecen con ese mismo grupo de amigos hasta grandes. Por ejemplo, mi jefe tiene su grupo de amigos desde la escuela, y para ellos es un poco difícil de que entre gente nueva porque no se sienten en confianza, tienen que durar un poco más de tiempo relacionándose con esa persona. Es cierto que si haces un amigo alemán te va a durar para toda la vida. Wow. Es que son demasiadas cosas. A ver, es que no es nada fácil, no es nada fácil. O sea, es que cuando me preguntan, en serio, o sea, piénselo muy bien, esto no es un país para todo el mundo, no es un país para todo el mundo, y la gente que sea un poquito débil, yo lo digo como por mi experiencia, y habiendo tantos países en el mundo, ¿por qué no pensar un poco más en general, no? O sea, está Latinoamérica. Latinoamérica tiene muchos países. Chile en realidad no está mal. Donde yo viví se vivía muy bien. Pero oye, yo quería algo más que solamente español en mi vida. Yo quería como otras experiencias. Entonces, si tú eres una persona que quieres un poquito más de eso, pues está genial. Pero si eres una persona que simplemente quiere crear dinero, oye, Alemania no es para ti. Porque además que vas a llegar y pues se te va a hacer un poco más difícil, no vas a poder trabajar desde un principio, al menos que pues ya vengas con una visa, ya vengas con un trabajo y todo esto, pues está bien. Pero si quieres hacer dinero, quieres hacerte millonario, Alemania no es para ti. No sé qué se me vienen tantas cosas a la cabeza.